Padre, te doy gloria y honra, mi Señor amado. Gracias por este día. Gracias porque nos podemos reír en ti, en tu palabra. Gracias por nuestros niños, nuestros jóvenes, mi Señor amado. Esa palabra que se les está impartiendo no regresa vacía. Nunca, dice tu palabra. Esa palabra que se les está impartiendo germina dentro de ellos, crece. El Espíritu Santo se encarga de desarrollarlo. Bendice a nuestros jóvenes, y no solamente jóvenes, nuestros hijos. Todos nuestros hijos y hijas, bendícelos, cuídalos, guárdalos. No importa qué edad tenga, si tiene 2 años o tiene 20 años o 30, cuídalos y bendícelos y enséñales el camino que deben tomar basado en tu palabra. Nosotros quisiéramos poder decidir por ellos, pero no podemos, papá. Solamente podemos impartirle información, impartirle bendición, hablarle de lo bueno y de lo malo y que ellos en su sabiduría contigo decidan. Ayúdanos a ser esos buenos padres, madres, administradores, para ellos, papá. Te presento esta palabra en el nombre de Cristo, mi Señor, y te pido que nos ayudes a poder entender y escuchar lo que tú tienes para decirnos en este día, papá, confiando en que eres tú el que nos estás hablando, a mí y a todos nosotros. Te lo presento en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén, amén. Si pueden, van buscando el libro de Lucas ahí, y si me paso un poquitito de las 12, me dan un momentito que me tomé unos minutos para explicarle eso. Si pueden, buscan a Lucas capítulo 23. Voy a leer desde los versos 27 al 32. Les quiero hablar de lo que quiero resumir como la fe no tiene límites. Y yo sé que todos nosotros hemos escuchado mucho de la fe. Ten fe, todo va a estar bien, ten fe, ten fe, ten fe. ¿Ok? Les quiero hablar un poquito de eso, porque sí es importante tener fe, pero hay algo que va un poquito más allá. Entonces quiero hablarles de eso. Y les quiero leer esto rápido. El libro de Lucas, capítulo 23, verso 27 al 32. 23, del 27 al 32. Y dice así la palabra de Dios. 27. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. 28. Pero Jesús, volviendo a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí que vienen días que dirán: dichosas las que son estériles, y los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. 31. Porque y el verso malhechores para ser muertos con él. Los pactos de Dios son incondicionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios no cambia su opinión. Él no es hombre, Él no es ser humano, Él no es así lunático ni nada de esto para cambiar su opinión. Él no va a hacer un pacto con usted y con su familia ayer y mañana decir, ¿sabes qué? Anulo mi pacto, cambio mi pacto. Él no hace eso. Nosotros sí. Y nosotros cuando pensamos y miramos en Dios, a veces lo juzgamos como a humano, como a nosotros. Si yo me canso, Él se debe cansar. No, Él no es así. Él siempre cumple lo que promete. Nosotros conocemos bien, o creo que conocemos bastante bien, la historia de la última semana de Dios, de Jesús. La Semana Santa, llevamos 2 semanas hablando de esto, la Pascua, la entrada triunfal y todo lo demás. También creo que conocemos y tenemos mucho, por lo menos hemos escuchado todo lo que tiene que ver con la fe. Hemos escuchado el padre de la fe, Abraham, el Antiguo Testamento, y su historia se habla a través del libro de Génesis. Cómo este hombre, Dios le dice: deja tu parentela, deja tu tierra, deja todo lo que tú conoces. Nosotros lo leemos y es bien simple. Deja Saint Cloud, deja Medellín, y vete para. Es simple, pero en este tiempo, a un hombre que no veía a Dios, Jehová Dios, como Dios, Yahweh, tenía otros dioses, Ur de los Caldeos, con otras cosas, vamos a llamarle que era multimillonario, tenía muchos recursos, muchos bienes, que él escuche una voz del único Dios, la reconozca y diga: ok, me voy a seguir. No solo eso, me voy con toda mi generación, con toda mi familia. El padre de la fe. Si miramos lo que es la definición de la fe, les voy a dar una definición de lo que la Biblia nos dice que es la fe, basado en Hebreos 1, verso 1, Hebreos 11, capítulo 1, de la versión Palabra de Dios para Todos. Y lo hemos escuchado, pero mira esto. Esto es lo que la fe lo resume bien simple, muy simple.
Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. La realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Ok. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, pero es la prueba palpable de lo que no podemos ver. En este verso, la frase palpable, prueba palpable, es de la original elecchos. Elecchos. Y esta palabra se usa en nuestra palabra actual, convicción, como una convicción. ¿Ok? Entonces es una convicción y su definición es, la convicción por su definición del diccionario de la lengua castellana es creencia firme. Una creencia firme, o sea, una creencia que nada ni nadie me la puede remover. Esa fe, yo creo, no hay nadie, me lo puedes mostrar, pero yo lo creo por una convicción, por algo personal que yo he recibido. Nadie te puede hacer cambiar de esa opinión. Tú tienes la certeza de que aunque otros piensen que no es real, tú sabes que es real, porque no te lo dijo ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu esposa, te lo dijo Dios. Te lo mostró Dios, te lo presentó Dios. Entonces, pensando en esto, podemos entender lo que dice Romanos 3, 21 y 22. Dice así: pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. La ley son acciones. La ley es lo que yo hago, la ley es lo que yo puedo mover, la ley es que yo voy a entrar al edificio porque yo mismo puedo abrir la puerta, tangible, físico. Entonces dice, la manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, verso 22, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Verdad? Nosotros lo conocemos hoy, pero Abraham lo conoció. Entonces, es posible que yo pueda creer en algo con tal convicción y dar mi vida por eso. ¿Es posible? ¿Sabe? ¿Puedo yo creer en algo? ¿Puedo yo creer en la palabra que usted me da? La palabra que mis hijos me dan a tal manera, de tal manera que doy mi vida por eso. El don espiritual de la fe se encuentra en la lista de los dones del Espíritu en 1 Corintios 12. Miren rapidito, el verso 4 dice, hay diferentes clases de dones espirituales, pero todo viene del mismo Espíritu. Le estoy haciendo un mapa, le estoy haciendo un preámbulo. Entonces, conocemos la gran fe de Abraham, un hombre llamado a ser el padre de una nueva nación, pero nosotros vivimos con esa misma fe, o debemos vivir, ¿verdad? Y lo que es aún más asombroso es que Dios mismo nos da esa fe. ¿Sabe? Nosotros tenemos fe, pero no es al azar. Nosotros no tenemos una fe que se inventa o que sale. Nosotros tenemos una fe porque Dios creador a través del Espíritu Santo nos posiciona en esa fe, nos ayuda a tener esa fe, a desarrollar esa fe. No quiere decir que esto llegue así a lo loco y no quiere decir que ahora la fe crece sin nada. No, es una práctica en donde yo confío y aumenta mi fe, ¿verdad? Segunda de Timoteo, segundo carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla de la fe. O he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ok, yo te estoy diciendo que la fe viene del Espíritu Santo. Y Pablo dice, he peleado para guardar mi fe. He peleado y he guardado mi fe. Entonces la fe puede bajar, puede disminuir. La fe puede hasta removerse, según lo que entendemos aquí, ¿verdad? Y este es uno de los pasajes más conocidos citados por Pablo. Estas palabras escritas fueron un poquito antes de la muerte de Pablo, pero son importantes y afirma el amor, el deseo y la realidad de que la fe que tenemos hoy, mañana puede ser probada. Y hay que pelear por esa fe, hay que sostenerse en esa fe. Pablo tuvo que proteger esa fe, o sea, activamente. Yo no me puedo ir hoy de aquí y decir, todo va a estar bien y hacer nada al respecto. ¿Verdad? Yo tengo que alimentar, continuar alimentando mi fe. Los hombres de la Biblia, todos estos hombres batallaron y actuaron en fe. ¿Y qué es la fe? Es esa convicción que yo tengo, que nada ni nadie me puede decir que es diferente porque Dios me dijo que está ahí, que se puede hacer así. En cierta ocasión, en Lucas capítulo 7, Juan el Bautista lo llevaron preso y estaban pasando por unas situaciones difíciles. Ya estaban siendo perseguidos, estaban buscando para matarlos también porque ellos predicaban a Cristo. Y en una situación, él escuchaba de todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Y sus seguidores le fueron a contar, oye, ¿viste lo que están haciendo los seguidores de Jesús? Ustedes saben que
A veces hay personas que se nos acercan y nos dan información con buenas intenciones, pero a veces tienen unas intenciones media nebulosas. No le vamos a llamar chisme, le vamos a llamar información no necesitada o no requerida. Porque si el hombre está en la cárcel o está pasando un mal rato por diferentes situaciones, lo menos que él necesita es que sus seguidores lo pisoteen y le digan, oye, ese otro está haciendo buen trabajo y tú estás aquí chavao. ¿Verdad? Porque a veces hay personas así en la cuestión del chisme. Nosotros, mi esposo y yo tenemos una regla, porque hemos pasado algunas, es que si nos vienen a decir algo, mira que aquel tal persona dijo y no nos permiten usar el nombre y apellido, no lo usamos porque es chisme. Les doy un ejemplo. Mira que me dijeron que a la otra muchacha le van a llevar el carro. Oh, ¿y quién te lo dijo? Ah, no te lo puedo decir. Pues no sirve para nada. No puedo usarlo porque es un chisme. Porque si yo no puedo decir, aquella me dijo o aquel me dijo, podemos resolver esto, entonces es un chisme. Y el chisme se tiene que cortar desde arriba. Y no sé por qué lo estoy diciendo, ¿sabes? Pero los chismes hay que cortarlo de arriba, porque así se lastima mucho. Nosotros hemos sido lastimados por chismes. El pipo, ok. Proverbios 16:28 dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Es un verso de chisme. Voy a leerlo otra vez. Parece que en ese momento estaba pensando en un chisme. Proverbios 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Y los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos del decálogo, el mandamiento número 9, ¿cuál es? No dar falso testimonio. No dar falso testimonio de tu amigo. No, que eso es el Nuevo o el Antiguo Testamento. No, la Biblia en todo lugar. No des falso testimonio de tu amigo, de tu prójimo. No seas chismoso. Es lo que dice la palabra. Pero continuando acá. Ok, cuando los compañeros de Juan fueron a darle esa información, Juan se preocupó. Juan no estaba bien, él no estaba bien. Entonces él de repente comienza a preguntarse, pero esto, ¿qué es esto? Lo otro, ¿qué está pasando? Y mira lo que dice Lucas 7:23. Jesús hablando, porque entonces Juan envió a 2 personas y lo envió para decirle a Jesús, pregúntale a Jesús que si es él el que estamos esperando o si tenemos que estar esperando por otro. Se puso ansioso. Su fe fue probada. Porque él estaba en una situación en donde la fe no estaba siendo alimentada a la afuera. Porque nadie puede alimentar nuestra fe por nosotros más que nosotros a través de la palabra y la oración en el Señor. Yo puedo ayudar a mi esposa a caminar un camino de fe, pero ella tiene que sostener su propia fe y yo la mía. Entonces Juan envía a 2 personas y a Jesús, o de otro. Jesús, afortunado el que no dude de mí. O afortunado el que no pierde su fe en mí. Él está diciendo, es bien afortunado el que mantiene su fe ahí, sin ver, creyendo. Pero tenemos la responsabilidad cada cual de proteger nuestra fe, de desarrollar nuestra fe. Y esto no es algo necesariamente que dependa de otras personas, como le dije. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, está puesto ahí en la consolita esa, todo lo que hagamos, todas nuestras mejores intenciones, que lo hagamos como si lo hiciéramos para Dios, con fe. Todo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir trabajar, criar a los niños, a mis tiempos a solas, porque a solas es que mi fe es probada de verdad. Cuando nadie me está viendo, cuando no tengo que dar cuenta a nadie, cuando estoy mirando el teléfono ahí, que nadie me vela, mi fe me ayuda a dejar de ver lo que tengo que ver o seguir viéndolo. Si vamos a hacer un trabajo, si vamos a dar una donación, si vamos a ceder en algo, si vamos a ayudar, todo hacerlo como para Dios con fe. Imagínese usted que usted ponga toda su fe en mí. Yo les voy a fallar, se los prometo. No solamente yo, cualquiera que esté aquí, cualquiera que esté allá, le vamos a fallar. Nunca vamos a poder cumplir con todas las expectativas que usted tiene de otro, porque es que no se puede, no es humano, no se puede. El único que no va a romper las expectativas, ¿quién es? Es Dios. Es el único, no hay manera. Yo le soy fiel a mi esposa y yo amo a mi esposa y mis niños y todo, y de repente una mañana me pide el café y salgo peleando, tiro el café contra el piso, rompí sus sentimientos. No llegué a las expectativas que ella tenía de mí en ese momento. No lo voy a hacer siempre, ni ella ni nosotros. Entonces, ponernos en un pedestal de esa manera, estamos preparándonos para fallar. Ya, el que me pongan a mí en ese pedestal, ya me van a poner para fallar. Ya no funciona.
Imagínense, el pastor Lucas y yo y todos los demás ministros vivimos tratando de servirle al Señor y tratando de hacer lo mejor que podemos, pero vamos a fallar. Y no estamos hablando de pecado sexual o de robar. No todo el pecado es sexual, no todo el pecado es robar, no todo el pecado es lacerar o mentir. Hay pecados simples como que yo me levanté hoy y estoy pensando mal de otra persona. Estoy deseando tal cosa, me alejé de esto, me alejé de lo otro. Es bien importante eso, ¿ok? Estoy aquí avanzando, me dan unos minutitos porque me voy a pasar un poquito de las 12. Pero es nuestra fe, nuestra dedicación, nuestra devoción, es todo para Dios. Todo, todo, todo. Yo amo a mi esposa, pero le sirvo a Dios. Mi fe está puesta en Dios y uso siempre a mi esposa. Ella me dice, ajá, ¿qué dijiste de mí hoy? Solamente dije la verdad, no mentí. Solo digo, escucha y tú vas a ver. Una aclaración muy rápida. Nosotros, los hombres, somos sacerdotes de nuestras casas. Si vivimos en una casa o una mujer vive en una casa en donde no hay un hombre, pues la mujer es responsable. Pero el sacerdote es el jefe, el líder de la casa. Y esa palabra sacerdote, yo sé que la asociamos mucho con el catolicismo. La palabra sacerdote es la palabra original Cohen, K-O-E, la tengo por aquí, H-E-N, y significa servir, ministrar. O sea que no tiene solamente que ver con la iglesia católica. Todos los hombres somos sacerdotes de nuestras casas. Y ser sacerdote de nuestra casa significa hacerlo con fe, modelarle a nuestra familia, nuestros hijos con fe. Y si mi esposa, vuelvo a usarla, no me ve con esos ojos de fe, entonces yo estoy haciendo algo que no está bien. Y yo tengo que enderezar mi camino, aguantar mi fe para que ella pueda verme como ese sacerdote que Dios me ha puesto. No es culpa de ella que ella no me tenga respeto o que no me tenga confianza, es culpa mía. Yo hice algo para dañar esa confianza. Ahora, ¿se puede restaurar? Claro que sí, pero entonces hay que hacerlo proactivamente. Tener fe no quiere decir que vivo sin preocupaciones, para nada. Tener fe no quiere decir que ahora no tengo problemas o no reconozco los problemas. Isaías 26:3 dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. O sea, si Dios me tiene que dar paz constantemente es porque hay algo que me quiere quitar la paz constantemente. El que mantenga su fe puesta en el Señor y se mantiene pegado a Él, descansa en su paz. Tener fe también produce paz. ¿Qué significa eso? ¿Qué más puede pedir uno que no sea vivir en paz? Dinero, posesiones y todo. Si uno no tiene paz, ¿cómo podemos vivir realmente? ¿Cómo podemos disfrutar las cosas? ¿Verdad? Y tener fe nos ayuda a desarrollar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en donde puedo descansar en Él. Tener fe me permite descansar, permite que mi espíritu descanse en Él. Y paz estamos buscando todos. La vida trae situaciones, trae cambios, turbulencias. Las situaciones de la vida se pueden manejar poniéndolo todo en las manos del Señor y teniendo fe en Él. Hay cambios que son extremos y hay situaciones que, bueno, hay que estar manejándolas. Yo lo entiendo. Les voy a dar una pequeña anécdota rapidito. En el 2010 yo vivía en Orlando y pertenecía a una iglesia que era grande, era más grande, se llama el Centro de la Familia Cristiana, con el pastor Roberto Candelario. Y eventualmente lo cambiaron al Centro Internacional de la Familia. Ok, pues en el 2010 ellos estaban, no llevaba mucho tiempo ahí, pero ellos estaban transicionando a construir en la propiedad un edificio, pero les digo un edificio magnífico, enorme. Sucedió que las finanzas no dieron. Los préstamos se cayeron porque a base de préstamos y se tuvieron, yo estaba ahí, pero se tuvieron que ir de ese edificio magnífico, enorme que estaba, a otro edificio en el que están actualmente hoy. Mucha gente, al mudarse ellos de edificio, se fueron. Más del 50% de la membresía, porque en estas iglesias grandes, no es que esté mal, pero se debe hacer membresías y cosas porque los préstamos y todo son basados en muchas de esas cosas. Mire, yo les quiero decir algo rápido. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, un ejemplo, que yo les diga a los que me están escuchando, nuestro costo operacional, nosotros de Graceful, es entre $800 a $1,200 mensuales. ¿Verdad? Ese es nuestro costo operacional. Y eso incluye renta, eso incluye café, snacks, limpieza, entre $800 a $1,200. A que yo le diga a usted que el bill de la luz hoy llegó de $12,000.
Ese era el costo operacional de ese lugar. La luz, nada más, en luz, en electricidad, se gastaban de 10 a 12 mil dólares mensuales. No se contaban salarios, no se contaba mantenimiento. ¿Sabes? Cualquiera se asusta cuando se te va el 50% de las personas. Entonces, el pastor Roberto Candelario, y yo espero que si alguien me ve, me salude de esa iglesia. El pastor Roberto Candelario, domingo tras domingo, viendo todos los asientos de abajo vacíos, seguía predicando la palabra de Dios. Él no sabía, pero yo era uno de sus traductores. Yo estaba en un cuartito muy lejos por allá con unos audífonos y con un micrófono, y todo lo que él decía en inglés, en español, yo lo traducía al inglés. Yo estuve traduciéndolo como 4 años. Mucho de mi estilo de hablar y todo lo aprendí de él. Si usted lo busca, a lo mejor va a ver un poquito de similanza. Yo vi domingo tras domingo, porque una cosa es leer lo que la Biblia nos dice y entender la Biblia, pero yo vi a un hombre que lo criticaron, que hablaron mal de él, que hizo yo no sé qué. Yo no sé nada de eso. Yo lo que vi fue a un hombre que domingo tras domingo seguía con fe predicando la palabra de Dios. Yo vi cuando lloraba, yo lo escuchaba llorando y yo lo escuchaba aguantando, porque no sabía cómo iban a pagar la renta el próximo mes, pero en fe continuaban. Yo no estoy diciendo que es bueno tener un edificio grande y todo lo demás. Yo estoy hablando de la fe, de un hombre que posiciona su fe en la palabra de Dios, y un hombre que dice: Dios me mostró y me dijo que esto hay que hacerlo, y yo y mi familia lo vamos a continuar haciendo. En una de las predicaciones él dijo: si yo le tengo que predicar solamente a mi familia, en un lugar que cabían 800 personas, si yo le tengo que predicar solamente a los 20 de mi familia, lo vamos a hacer domingo tras domingo, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. Santiago 1, 3, 5, de 3 al 5 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada le falte. Verso 5 dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Él se las va a dar. En fe le pedimos al Señor, y el Señor no falla, no miente, no cambia. Él está ahí en su tiempo. Quiero terminar con esto, denme unos minutitos más. Lucas 23, 32, que fue lo que les leí, parte de los que le leí al principio. ¿Ok? Con eso, si recuerdan, arranqué la palabra de hoy. Lucas 23, 32. Y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Habían 2 más que iban a ser crucificados con el Señor. La palabra malhechor en este courgo. ¿Ok? Escuchen. Y cuando les hago la referencia de idioma original es para que podamos entrar en contexto. No es que yo sé hablar griego ni hebreo, lo estudié en la universidad, pero lo único que sé es que el hebreo se escribe del otro lado y que tienen otras cosas, pero no lo sé hablar, ¿ok? Solamente tengo un diccionario. Pues no crean que me lo sé de memoria, no lo sé de memoria. Pero es bien interesante, porque esa palabra cacurgos es cuando le llamaban a las personas malvadas casi diabólico. ¿Sabe? Una persona que, imagínense, que se tomaba la sangre de los niños. Una cosa mala, una persona mala. No era solamente una persona que robaba. No era solamente una persona que mentía y se quedaba con $20. No, una persona mala, ladrón de profesión. Mentía, robaba, hacía daño, posiblemente homicida, mataba, todo este tipo de cosas. Y cuando la Biblia dice habían 2 así que iban con el Señor, podemos entender 2 cosas. Primero, que eran gente malo. Y primero, que estaban maltratando a Jesús. Jesús no era nada de eso, ¿verdad? Entonces, estas personas en el día de la crucifixión, ellos estaban en diferentes juicios con Jesús. Imagínense, ellos iban y venían. Estas personas, nosotros podemos entender que no sabían quién era Jesús. Jesús era una persona local, tal vez. Había un grupito que lo conocían, pero había muchas personas que no sabían quién él era. Y no tenemos necesidad de, a este punto, entender que estos 2 malhechores conocían quién Jesús era. Pero más sin embargo, ellos llevaban todo el día desde la madrugada yendo y viniendo, viendo y escuchando. Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, Jesús es el Mesías, Jesús es un blasfemo, todo este tipo de cosas. Mira lo que dice aquí Lucas 23, 39. Uno de los malhechores, entendemos, ¿verdad? Uno de los malhechores, dice, uno de los criminales también empezó a insultarlo. Oye,
¿No eres tú el Mesías? ¿Y cómo él sabía del Mesías? Bueno, llevaba todo el día en eso. Lucas 23:39 dice, uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Mesías? Entonces, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Si tú eres el Mesías, dijo el ladrón. Entonces tenía algún tipo de conocimiento de lo que era el Mesías, de lo que era la salvación, de lo que era todo esto. Y aquí es donde entramos en la parte de la fe. Porque la fe, según el significado dice, es las cosas que a veces no vemos, a veces las vemos también. Y hay que aprender a confiar en las cosas que el Señor nos ha puesto. Mira lo que dice Lucas 23, 40 al 41, y les prometo que ya estoy terminando. Lucas 23, 40 y 41. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo, ¿es que no tienes tú temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Mira lo que dice el criminal. Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. O sea, no tienes temor de nada, no crees en Dios. Este ladrón estaba entrando en un arrepentimiento. ¿Y cómo? Por fe. Esto es por fe, porque él no tenía nada del historial. Él no sabía nada más. Esto fue por fe. ¿Y quién da la fe? El Espíritu de Dios. Él no fue a la escuela, entendemos que no fue a la escuela, si fue un malhechor. Él no tuvo y ni tenía un título teológico, a lo mejor ni sabía leer ni escribir, analfabeta. Él no tuvo experiencia ministerial, él no tuvo diccionarios griegos y hebreos, él no tuvo ningún tipo de trabajo, él no tuvo nada de eso. Ese malhechor no tuvo nada de eso, solamente en ese momento el Espíritu de Dios colocó la fe y él actuó en esa fe. Le dijo al amigo, oye, tú y yo, la verdad que somos malos, de verdad que tú y yo merecemos esto, yo lo sé que merecemos esto y más, pero este hombre no. ¿Y cómo él sabe? Él no sabe si era bueno o malo. La fe, el Espíritu de Dios. Tú y yo merecemos esto realmente, pero él no. Lo que les quiero contarle en este corto tiempo que ya estoy terminando es que nosotros tenemos que alimentar nuestra fe, continuar en nuestra fe. Yo sé, mira, hemos escuchado muchas palabras de fe. Yo mismo he escuchado muchas cosas. Ten fe, la fe mueve montañas, una fe como un granito de mostaza, es lo que se requiere. Yo lo sé, yo lo entiendo, yo creo que la palabra dice, pero también entiendo que nosotros tenemos que actuar en fe. Santiago dice que la fe sin obras está muerta y la obra sin fe está muerta. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos todo como para Dios, con fe, reconociendo que el cambio viene en el tiempo de Dios, pero también creyendo en eso. Con fe. Sí, la fe mueve montañas y todo, pero también nosotros nos tenemos que mover. Es fe en Cristo Jesús, quien siendo Dios decidió liberarnos, decidió derramar su sangre para que en esa fe nosotros pudiéramos decir, yo creo. ¿Alguno de ustedes vio la sangre de Cristo, de Jesús? No, nosotros no la hemos visto, nosotros no estuvimos allí. Es por fe, ¿verdad? Es por fe. Nosotros entendemos que es por fe. Entonces mira lo que dice el verso 42 del capítulo 23 en Lucas. Esto es la fe hablando. Esto es fe. Jesús, le dijo el malhechor, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿Cómo este hombre sabía del reino de Jesús? ¿Cómo este hombre sabía? Esto es fe del Espíritu Santo. Es decir, yo sé quién tú eres, yo te reconozco y tengo fe en ti. El verso 43 dice, entonces Jesús le dijo, que estas son las palabras que todos nosotros queremos escuchar. Todos nosotros. En el verso 43 Jesús le dijo, te aseguro que hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Esas son las palabras que queremos todos escuchar por fe. Algunas personas tal vez nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe, algunos pueden ayudar a lastimar nuestra fe. Pero nosotros tenemos que proactivamente continuar trabajando con nuestra fe. Y tenemos fe en nuestras parejas y todo, pero nuestra fe tiene que estar posicionada en Dios, en el Señor, en Cristo. Nada va a hacer la diferencia y nada va a cambiar si no lo hacemos así, ¿ok? La fe del malhechor esta causó de que una vida completa de miseria, de robos y todo, un segundo de fe cambió todo para él. Yo reconozco. Entonces voy a dejarlo ahí. Tenemos unas cositas que vamos a hacer además del bautismo.